Bueno, bueno, vamos a dar inicio porque ya estamos muy atrasados, así que nuestra primera conferencista va a ser Claudia Loyola, ¿sí? La compañera anda por ahí, Claudia. Acá estoy, Ale. Hola, Clau, bienvenida. Gracias por la Encantada. espera. No, gracias por Eh, la invitación, la confianza. Hermoso estar acá. bueno, Claudia es una gran compañera, ha formado parte de la coordinación del IVA, ¿no? Eh, Contanos un poquito todas tus tareas así rápido. Mira, Todos tus las tareas cargos, que, tu de las tareas, currículum. no, todo eso. Mira, la tarea que más me gusta en este momento es la de ser abuela, Apa, pero bueno, de buenísimo. Camilo, que anda por ahí y que puede aparecer en algún momento. Bueno, Pero bueno, hice la escuela de titiriteros en el Teatro San Martín hace mucho tiempo sí. y, y trabajo, digamos, soy pedagoga, así como quiero decirlo, maestra, y trabajé muchísimos años en la coordinación del jardín del Instituto Vocacional de Arte, que aquí de la Ciudad de Buenos Aires, que depende del Ministerio de Cultura, y ahora estoy dedicada a trabajar cuestiones que tienen que ver con la formación de licenciados en educación y de maestros y maestras y maestres en los institutos de formación docente de acá de Ciudad, e investigo, me dedico digamos, ahí en la facultad hay un proyecto de investigación que desde hace mucho que trabaja la relación entre arte y educación en la formación de maestros y Buenísimo. maestras. Así que digamos que iríamos por ahí para poder presentarme y por ahí también situar y agradecer el estar aquí pensando y planteando que frente a la acuciante situación de nuestras infancias, bueno, la sinergia entre arte y educación puede generar algunas alternativas, algunos intersticios que acolchonen un poco esta situación tan compleja por la que atravesamos. Y que nos permitan cambiar ese mundo, ¿no? A veces Ahí vamos, ahí vamos. tan cruel y tan sordo a veces. Bueno, vamos a pasar un video. ¿Querés primero para el disparador o querés? ¿Sí? Bien, bien, sí. Entonces, para un poco tomando como referencia esta cuestión de las infancias, la invitación sería partir de mirar un muy breve videíto que es es un fragmento de un programa precioso que se pasaba por Canal Encuentro, que conducía el Chango Espasiuk, Pequeños Universos. Así que para alargar y poniendo en el centro la mirada sobre las infancias, proponía que pasar ese video y te agradezco, Ale, la generosidad de que hayas aceptado pasarlo vos. Ahí va. ¿Qué importancia tienen los niños para usted como abuelo y para la comunidad? Tu cuerpo es muy importante. Según tal, Marco Turingüey con una buena manchana. Pues ya vive mucho. Pamba nó còn sự tôi mong một mùi của nó pamba tôi pamba tôi sẽ nó còn là cái pamba tôi nhưng mà nó còn là cái chụp cái tôi muy importante se eran bukan itu kok según tu mampu masih kuat jangan itu kering ilmu importante yang terluka ya tambah kering kuat pecah sampai kering ini koyet kunyang nang duwe nang kowe mo kowe ko mi tanda to yete mo to
Eso creo que ya que tôi giàu ăn thật ra cái luật ba dịch thật là quên đã là mình nhà tê là mình lại quên. Hermoso, hermoso. Bueno, ahí aparecía, no sé, Silvana, veo que dice que tuvo un problema con el audio. De todos modos, Silvana, va a quedar disponible el videíto, está también en YouTube, más extenso, es todo un programa de aproximadamente 20 minutos, creo que tiene, en el cual se despliega esta experiencia de esta comunidad. Y lo que me resultaba interesante tomar, y por eso Silvana un poco decía que ahí estaban los subtítulos para un poco guiar y orientar el sentido de ese material, tiene que ver con esta relación que este pueblo, yo digo la sabiduría silenciada de los pueblos originarios, donde se invierte, digamos, un poco la relación, la posición de la infancia en relación a la sociedad. Ahí hay una cuestión vinculada a cómo esta comunidad es nutrida por la energía vivificante de las infancias, por esa potencia transformadora, por esa potencia que genera un horizonte esperanzado, ¿no? En esa lógica que trastoca en mucho aquello que muchas veces predomina, digamos, en las miradas de nuestra sociedad, donde hay una perspectiva adultocéntrica que organiza la dinámica de lo social, y desde esa perspectiva el niño es visto o expuesto en una situación de subalternidad, en una situación subsidiaria de las decisiones de sus adultos. La voz del niño, la potencia de su mirada, su atención a los detalles. Yo estoy convencida que cada niño es un especialista en recuperar las lecturas, la interpretación de lo que sucede en el plano de los otros lenguajes. Y en ese registro de esos otros lenguajes hay mucho que comunicamos que de alguna manera altera altera esta comunicación, para decirlo en un sentido saludable, digamos, recuperando la potencia en vez de acallándola, ¿no? Entonces hay ahí una cuestión de partida, digamos, en relación a cómo esta sociedad en la que estamos hoy, digamos, incrustándonos, subalterniza este lugar y lo posiciona desde una mirada que considera que hay que simplificar el mundo y en muchos casos esa simplificación termina banalizando el mundo cultural para disponerlo ante las infancias, cuando al revés, digamos, ahí alterando esta lógica, la idea es poder potenciar esas subjetividades para poder recuperar su fuerza vital. Y hay algo ahí que me pareció oportuno, que los niños hacen con naturalidad en el despliegue de su habitar el mundo, que es trastocar, ¿sí?, lo inerte en vivo. Cuando el niño toma un objeto para jugar con él, le otorga vida, ¿no? Esto que luego va a ser la matriz justamente del despliegue del universo del teatro de títeres,
¿no? Aparece allí germinalmente, muy tempranamente, en este ofrecimiento intersubjetivo que hacemos del mundo de objetos a los niños, y que ellos muy tempranamente van a construir ahí un contacto sensible a partir del cual va a aparecer la vida, ¿no? La vida de un objeto que se va a trastocar en algo que interpela, algo que habita un mundo que el niño construye ante sí. Y hay ahí una aparición germinal, insisto, pero que luego nuestras intervenciones como adultos pueden desplegar, digamos, que tiene que ver con el despliegue del mundo de la ficción, ¿no? Hay una autora, Perla Selmanovich, que plantea, ¿no? Y junto, por supuesto, a toda la teoría psicoanalítica, como la ficción es estructurante de la constitución de las subjetividades, y cómo esa invención, ese trastocamiento del objeto en sujeto que vive y que crea un mundo, lo que genera es un registro simbólico que resulta sumamente protector para este contacto entre el niño y el mundo, ¿no? La ficción, de alguna manera, pone la realidad bajo resguardo de determinadas reglas, las reglas de la ficción, que son las reglas del juego, y que van a permitir allí desplegar universos que nutren el proceso imaginario, y es el proceso imaginario, es este universo que se construye desde los bienes de la cultura, traducidos, incorporados a la experiencia del niño, a la experiencia humana, diría, más allá del niño, aquello que nos permiten lidiar con la aridez de lo real. Y vaya aridez de lo real en este contexto actual. Por eso insisto que me parece que es un momento en el cual con 62% de los pibes abajo de la línea de la pobreza, tenemos que apelar, digamos, a la sinergia entre distintos campos en una perspectiva interseccional, digamos, donde de alguna manera pongamos a jugar todos los recursos culturales y mediaciones culturales y simbólicas que permitan nutrir, generar una trama de sostén en la cual los niños desplieguen su mirada sobre el mundo que habitan. No para callarla, al contrario, para activar aquello que hoy toda la sociedad necesita, que es esa posibilidad trastocadora de las reglas que hace que lo inerte cobre vida. Y lo digo, y ahí articulo con una tercera cuestión, en el marco de una mirada crítica y de un proyecto cultural, por supuesto contrahegemónico, en torno a la sociedad que habitamos, cuya lógica, como nos lo plantea tan claramente Rita Segato, es al revés. La sociedad actual trastoca la vida en cosa. La sociedad actual trastoca, nos presenta universos de consumo mercantil en el cual parece que aquello que podamos adquirir nos va a dar algún resuello a una especie de angustia existencial que nos aqueja. Hay ahí una cuestión que plantea también una autora que a mí me parece súper interesante para leer estos procesos de vínculo con la complejidad de la sociedad actual, que es Sueli Rolnik, que dice, hay ahí como un temperamento fugaz que genera el consumo y que luego retorna, digamos, a una inquietud o un malestar que es difícil de
de sostener por propia vía, y entonces nuevamente esta lógica social contemporánea nos va a presentar, digamos, los libros de autoayuda, las tecnologías del yo, el hacer digamos, frente a una sociedad que agudiza sus niveles de desigualdad. Por eso, cada trama micropolítica que podamos construir para restituir el espacio de lo común, y ese espacio de lo común tenga a los niños en el centro de su atención, porque lo que les haga bien a ellos necesariamente nutre nuestra necesidad vital de reencontrarnos con una energía creadora que trastoque el sentido de aquello que se presenta ante nosotros. Insisto con esta búsqueda como una búsqueda existencial por un lado, pero cotidiana por el otro, en cada aula, en cada biblioteca, en cada espacio que habitamos, esa mirada sobre la infancia como aquello que porta una energía que es necesario cuidar, que es necesario volver a poner en el centro, creo que reorganizaría las prioridades cotidianas, pero también las prioridades micropolíticas y macropolíticas en otro orden, en otra conjugación de sentidos. Y en ese punto me parece que es una época de desafíos, es una época de encontrar, ¿no?, cuáles son esos mundos germinales que habitan lo cotidiano y que en los que se estructura, digamos, otro modo de buen vivir, otro modo de ubicar nuestra energía en relación a aquello que, en vez de destituir y dejarnos solitos, digamos, pensando en lógicas meritocráticas, haciendo como una carrera contra el tiempo para adquirir objetos, para la acumulación de objetos porque sí, en realidad nos pongan ante este desafío y ante este saber tan bello que tienen los titiriteros y que tiene la infancia, que tiene que ver con encontrar en esos objetos las resonancias que habilitan la constitución de otros mundos posibles que ponen a resguardo las subjetividades y que permiten entramar lo común con otros y desde otros. Una última advertencia, así en este breve ratito que tenía para compartir con ustedes, es estar alertas frente a ciertos discursos que desde mi punto de vista parecen emparentados, parecen vecinos, digamos, a estas intenciones, pero que sin embargo las deslizan hacia otro cauce. Hay en boga en el campo de los talleres, en el campo de la educación, y en el campo de la educación y arte, si uno pone educación, arte, educación emocional, salen miles. El otro día hice el ejercicio, había como 12.000 páginas en internet que combinaban esta cuestión. Así que quería hacer una breve apreciación sobre el discurso de la educación emocional, que de alguna manera está muy fuerte presente en el campo educativo, ha sido legitimado además en diseños curriculares, en resoluciones jurisdiccionales del campo de la educación de distintas provincias, y en el cual los títeres, el títere del monstruito de los colores, aparece una y otra vez como un recurso que sin embargo, digamos, distrae y trae allí, digamos, subyace ante esto una lógica que, lejos de recuperar esa potencia vivificante del deseo creador, lo ubica, clasifica, digamos, en función de un
dulcificado modo disciplinador de reconstituir, digamos, una armonía individual, ¿no? Donde si el niño puede autorregular sus emociones, si los sujetos pueden autorregular sus emociones, van a encontrar la posibilidad de construir su proyecto de vida, como si la constitución del proyecto de vida solo tiene que ver con un esfuerzo individual desligado, desarraigado de un proyecto cultural, de un proyecto ético-político mucho más amplio. Tal vez dejaría aquí planteadas, digamos, estas 4 líneas estos 4 planteos, esta mirada, digamos, retomo, ¿no? El corrimiento de la mirada adultocéntrica que organiza la dinámica social, la necesidad de retornar, digamos, y de que esto de ningún modo tiene que ver con desresponsabilizarnos de la preservación de la infancia necesariamente como parte de aquello que nos corresponde, digamos, y el fortalecimiento cultural y educativo de la infancia forman parte de los derechos que los niños y que los adultos debemos asumir y proteger. La otra cuestión, que esto no puede desligarse de una mirada cuestionadora o sospechosa de la lógica de la sociedad contemporánea vinculada a la noción de consumo, y donde la cooptación, ¿sí?, la captura de las subjetividades forma parte de las estrategias de este capitalismo financiero en el cual vivimos. Y finalmente la potencia de todo el trabajo que podemos hacer interseccionalmente desde distintos campos, desde la salud, desde la educación, desde los espacios culturales, para proveer, para promover tramas de sostén simbólico que nutran y sostengan y organicen, digamos, la vida social y cultural de nuestras infancias. Y finalmente la advertencia contra ciertos discursos que parecen emparentarse con lógicas interesantes para abordar lo educativo y lo cultural, pero sin embargo acechan bajo sus supuestos un retorno, digamos, a estas ideas del sujeto individual como aquel organizador de la vida social, dejando de lado, digamos, la fuerza de la trama de lo colectivo, que es aquello que necesariamente nutre nuestro vivir en el mundo con otros y en comunicación con el pasado y con el futuro. Dejaría hasta aquí y abierta a que algo de esto también dialogue con las experiencias que seguramente Antonio va a socializar, y poder retomar una conversación abierta con los compañeros y compañeras que estén en este espacio. Buenísimo, gracias Claudia, hermosa exposición, muy interesante, y estamos viendo si hay preguntas, ¿sí? En el chat no, son saludos, mucha gente celebrando tanto en YouTube como por acá, por el Zoom, celebrando este encuentro y agradeciendo la participación. Pero bueno, preguntas concretas no hay ninguna sobre la exposición, seguramente en un ratito llegarán, porque todo cuesta un poquito. No se puede escuchar y pensar todo el tiempo. Pero bueno, y también bellísima esta idea del video como disparador, ¿no? Y lo que cuenta ese video, la fortaleza de esos espíritus y lo que nos producen esos niños y niñas, ¿no? En el encuentro y en el escuchar, ¿no? Poder escuchar qué vienen a decir estos pibes, ¿no? Con toda su cultura. Y bueno, y después lo de la transfiguración del objeto, que es algo que los titiriteros, yo no lo soy teatrero, tienen tan presente, ¿no? Cómo pueden construir con
con nada, un universo, un mundo que nos entretiene y nos transforma y nos conmueve. Entonces, bueno, también eso, rescatar eso me parece en los niños y cómo lo vamos perdiendo, modificando, producto de esta batalla cultural de la que vos hablas tan claramente. A ver acá si hay alguna pregunta más. Toño, ¿vos tenés alguna pregunta, alguna aporte que quieras hacer? No, por ahora no. Lo que sí puedo comentar que me agrada mucho, aparte de lo interesante que has dicho, Claudia, es que además has estudiado en la Escuela de Titiritero de San Martín, me parece. Sí, total, total. Me da mucha, cierto recaudo decirlo porque yo hice la escuela y tengo compañeros eh, así a quienes admiro enormemente. Yo desplegué, digamos, toda esa energía creadora aprendida más, la he deslizado más hacia el campo de la educación y desde la potencia del universo de los títeres en los espacios educativos, pero resguardo, digamos, como parte de una de las cuestiones que ha incidido en mi mirada sobre el mundo, realmente este paso, teniendo además en aquel momento a Javier Villafañe a cargo de la materia historia del títere, a Ariel Bufano como parte de la materia interpretación, bueno, Adelaida, Elena, bueno, cada uno de mis profesores están en mi corazón, y mis compañeros queridos también, a quienes voy a ver y admiro en cuanto tengo oportunidad de hacerlo. Y bueno, es un magnífico punto de encuentro, me parece, porque justamente este congreso es de títeres y educación, en lo que los títeres cubren, digamos, dentro de todo su espectro de lo que pueden hacer en su función lúdica, digamos, en su labor representativa, o como tú bien dijiste, ¿no? En el sentido político que puede tener la propia creación, ¿no? La propia intervención en las escuelas, etc. Claudio, te agradecemos mucho. Ahora seguramente vamos a conversar un poco más. Me toca a mí entonces presentar lo que hicimos desde la Comisión de Biblioteca Virtual. Eh, bueno, al principio este congreso, perdón, estaba planteado que las mesas iban a ser en video, así que Biblioteca grabó la mesa, hicimos una conversación, una charla con 3 proyectos, eh, y el video está ahora para que lo pasemos. Vamos a pasar el video con la charla, ¿no? Y bueno, luego vamos a hacer los comentarios y la conversación que corresponda, que quieran hacer y preguntar. La biblioteca virtual, la Comisión de Biblioteca dentro de Unión Argentina, es un grupo de nosotros que nos hemos integrado y que estamos repartidos por el territorio argentino, digamos, ¿no? O sea, no estamos solamente en Buenos Aires. Hay una compañera de Rosario, de Tucumán, de Río Negro, vemos también quienes estamos en Buenos Aires, y nuestra intención como biblioteca siempre fue para este congreso, y que me parece que la concretamos, espero que sí, es poder vincular proyectos, prácticas concretas, y conocerlas de la palabra de quienes las están llevando a cabo, ¿no? En el sentido de proyectos que relacionan a los títeres con algún proyecto cultural, o que son los mismos títeres el proyecto cultural, o que convierten a sus titiriteros y titiriteras en protagonistas de un proyecto vivencial eh, que transforma la vida de ellos y de los demás, y de las comunidades que visitan, por decir, o con el público con el que se relacionan, ¿no? Y también hemos intentado que fuera a lo largo del territorio, ¿no? Entonces, tenemos un proyecto de El Bolsón, uno de Tucumán, uno de Buenos Aires. Hemos tratado de vincularlos así, de acercarnos a conocerlos, de darlos a conocer a la vez, y este espacio además es ideal para eso, porque creemos que, si bien no son proyectos que están dentro de la escuela, justamente abren campo por las visiones que se están dando, porque tienen que ver con lo formativo, y tienen que ver con la presencia de los títeres, la influencia de los títeres, y con la idea de relacionarse con una comunidad.
y la necesidad que plantea la relación con la comunidad. Entonces, bueno, todo eso lo vamos a ver en el video que vamos a pasar a continuación. Están los proyectos de Viruta y Sudor, de Jorge Leibiker y Violeta Bergero. Está Alejandra Marroquín y Lucía Altaraz con el proyecto de Ahora los Cuentos de la Biblioteca Popular de Caraguatá, en el Tigre. Y está Mayra Costilla y Lina Franco con el proyecto de la Biblioteca de los Asos en Tucumán. Así que esos tres, bueno, vamos a ver entonces la conversa. No digo más porque ahí está todo mejor presentado. Voy a compartir pantalla con el video y espero que disfruten la charla y seguimos conversando luego. Avíseme por favor si se ve y le doy play. Se ve bien. Perfecto. Bueno, hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? A nombre de la Comisión de la Biblioteca Virtual de UNIM Argentina, les queremos dar la bienvenida a quienes nos están viendo por internet a esta mesa que ha organizado la Biblioteca Virtual para participar en el tercer Congreso de Títeres Educación organizado por CETERA y UNIM Argentina. El motivo de esta reunión es poder acercar desde nuestro quehacer los titiriteros y en vista de también la relación que hay entre los títeres, el quehacer titiritero y la educación, dar una mirada sobre proyectos que están relacionados con los quehaceres formativos que se realizan en este caso en Argentina, y desde las experiencias de quienes en efecto hacen estas prácticas. Entonces vamos a tener una charla con diversas prácticas, con diversas experiencias, con diversas propuestas y con diversas vivencias acerca de estas relaciones entre los proyectos culturales, el quehacer titiritero, la formación de las infancias, por ejemplo, etc. Así que vamos a empezar presentando a Alejandra Marroquín. La presentación está a cargo de Katy Ray. Katy, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a presentar a Alejandra Marroquín, licenciada en psicopedagogía psicoanalista, narradora de cuentos, mediadora de lectura y titiritera de la Escuela Taller de Títeres Ariel Bufano del Teatro General San Martín de Cava. Coordina los talleres de narración oral, virtual y presencial, Pajaritos en la Cabeza, dirigido a toda persona que quiera aprender el arte de la cuentería. Participa de congresos, jornadas y cursos organizados por distintos organismos públicos y privados de la Argentina. Ejerce la clínica psicoanalítica y fue supervisora de casos clínicos en distintos hospitales y centros de salud de la ciudad de Buenos Aires. Participa como narradora en festivales de narración, ferias de libros, escuelas, centros culturales y teatros del país y Latinoamérica. Es coordinadora de la Biblioteca Popular de Caraguatá de Tigre,
Realiza y dirige espectáculos de narración y títeres. Realiza vuela libro, ciclos de literatura y escritura y narración oral. Coordina el taller de títeres Manos a la Obra, dirigido a las infancias y organizado por la Municipalidad de Mercedes, provincia de Buenos Aires. Actualmente está construyendo una biblioteca rural, espacio de libros, títeres e historias en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias por la invitación a cada uno de ustedes, por esta posibilidad de transmitir un recorrido que estoy haciendo ya desde hace unos años, que converge entre la palabra narrada, los títeres y los libros, ¿sí? En realidad yo estoy en este momento, después si quieren podemos hablar de lo que les interese conocer más en profundidad, pero en este momento estoy entre dos geografías, el delta y el campo, ¿sí? Mitad de mi vida está en Buenos Aires y viajo, digamos, semanalmente, si lo permite el río, a una biblioteca de nuestro delta, la biblioteca del Arroyo del Caraguatá, que está en el Arroyo del Caraguatá, funciona ya hace 12 años, ¿sí? Yo tomé la posta en la coordinación de la biblioteca, pero bueno, antes que yo hubo otro equipo, digamos que se encargó que exista ese lugar, que lo tomó colectivamente, digamos, y armó este centro cultural y biblioteca. Y la CONAVIP es el organismo que otorga los subsidios para que se hagan distintos proyectos, ¿sí? Bueno, entonces estoy ahí una vez por semana, o como les decía, cuando lo permite el río, porque el Caraguatá, como tantos arroyos que no están dragados de nuestra geografía, tiene las aguas muy bajas y muchas veces no se puede llegar, ¿sí? Entonces, cada vez que se planifican actividades, se dice esto, ¿no? Si el río lo permite, si las aguas están propicias para navegar hasta allá. Y por otro lado, estoy en la Municipalidad de Mercedes, haciendo un provincia de Buenos Aires, trabajando en los barrios, ¿sí? Con más vulnerables, digamos, de la ciudad, y ahí hago taller de títeres. Y empecé hace muy poquito otro proyecto que es educación y cultura en Mercedes, que hago talleres de títeres en una escuela rural. Y construyendo esta biblioteca como un deseo de unir ahí en esa geografía que me convoca también desde el origen, porque yo soy de un pueblo muy cerquita de Mercedes, para poder, bueno, convidar libros, historias y títeres. Yo les puedo contar más precisamente, por ejemplo, de este proyecto que estoy haciendo en el Caraguatá. Como les decía, que no lo estoy haciendo en soledad, sino que es un equipo. Lo hago en este momento junto a una compañera del Centro Cultural, que ella es profesora de cerámica, Luciana Altaraz, y acompañada por todo un equipo, el equipo de la comisión de la biblioteca. Este proyecto comenzó frente a una necesidad, ¿sí? Que los niños que iban a las escuelas, que van a las escuelas de la isla, tienen mucho tiempo de viaje, ¿sí? Les estoy hablando desde el 2017 que empezó este proyecto, y antes de la pandemia, porque luego de la pandemia tuvo sus vueltas también interesantes como para poder reinventarse. Entonces, frente a la demanda y necesidad, digamos, de la comunidad de acompañar esos viajes tan extensos, entonces se les ocurrió a quienes estaban en ese momento en el equipo de la Biblio,
hacer un taller en un principio era apoyo escolar, y de títeres, ¿sí? Y libros en el viaje, ¿sí? Bueno, durante el viaje. Es así que a mí me invitan para que vaya a contar historias. Entonces, bueno, empezamos a ir, buscábamos a los chicos a la escuela, hacíamos transbordo de lancha y nos subíamos a la lancha escolar y acompañábamos todo el viaje, que eran hasta el Centro Cultural y Biblioteca Popular, 40 minutos. ¿Sí? Entonces íbamos contando cuentos, más y menos extensos, porque algunos chicos enseguida se bajaban, tenían 5 minutos de viaje y otros seguían, ¿sí? Entonces, una vez que contábamos cuentos, después ofrecíamos libros para lectura espontánea, digamos, libre, sin ningún tipo de demanda, digamos, ¿no? Simplemente acompañar desde la lectura y con la convicción de la lectura como derecho para todos, ¿sí? Y también, como veíamos que en ese momento tuvimos muy buena respuesta de la comunidad, y era como una maratón, ¿no? Subirnos y no parábamos de contar y después de ofrecer libros, dijimos, hagamos taller de títeres. Y bueno, y un día lo hicimos, y la lancha explotó de creatividad, de títeres de todas las técnicas que se imaginen, aparecían, y fue también muy potente, inspirador para seguir, niños, adultos, ahí se enganchaban a hacer títeres, con lo que teníamos, con lo que había, con la urgencia de hacerlos mientras se terminaba, transcurría el viaje. Bueno, esto sucedió antes de la pandemia, ¿sí? Se continuó 2 o 3 años más, y cuando llegó el 2019, que cambia, digamos, el equipo, y sucede la pandemia, ya teníamos esto yo me olvidé de aclarar, que estaba dentro del marco de lo que se llama A Bordo de los Cuentos, que es un programa que apoya la CONAVIP, ¿sí? De las bibliotecas populares. Entonces, cuando llegó la pandemia, nosotros ya seguimos con los proyectos que estaban en marcha, digamos, de la biblioteca, los aprobaron, pero teníamos la dificultad de que los chicos no iban a la escuela, que había menos lancha, y que tampoco podíamos ir a la biblioteca, estuvo cerrada, ¿sí? Entonces, frente al obstáculo, fue una ocasión también de reinvención, porque un día que íbamos dentro de la urgencia, y cuando estaba todo más tranquilo nos pudimos reunir en la biblioteca, no nos tomábamos la lancha colectiva, entonces Luciana me pasó a buscar por un muelle de amarras Rodolfo Walsh, muy inspirador también, fue eso. Entonces, mientras íbamos camino a la escuelita, se nos ocurrió, dije, bueno, ya que los libros pueden viajar, las historias pueden viajar, entonces, ¿por qué no vamos de muelle en muelle con libros y títeres? Porque además también teníamos los títeres que nos habían hecho para el proyecto, unos títeres maravillosos, unos títeres de Guayán, que los hizo Inés Shepa, una querida colega también, con la que trabajo. Y entonces, bueno, y decidimos, y un día fuimos, zarpamos, y teníamos la convicción de que era de partir desde lo pequeño, del detalle. Entonces, no llevar mucho, sino elegir qué, y ver qué pasaba. Bueno, entonces salimos en la travesía con un títere y 2 o 3 libros. Y no sabíamos qué iba a pasar, o sea, íbamos a llegar hasta el lugar, hasta la biblioteca. Teníamos 40 minutos de travesía. Y entonces fuimos ahí, había gente esperando en los muelles, y nos acercamos de a poco, preguntamos si querían, al principio no, nos decían que no, y en el momento donde yo sentía de que había ganas, pero que había como, no sabíamos quiénes éramos, ¿no? Bueno, entonces ahí saqué el títere, que después tuvo el nombre de Raula, y ahí empezó a pasar otra cosa, ¿no? Como empezó a convidar, era el que ya navegaba, porque inclusive como se realizó especialmente para este proyecto,
yo lo llevé y dije, bueno, quiero que se cargue de toda esta experiencia y ver después cómo se nombra, cómo se llama, qué hace. Entonces primero fue un visitante del lugar, como yo, ¿sí? Conocer la geografía, los lugares. Una nena en un muelle le puso nombre de Raula, ¿sí? Entonces le quedó ese nombre. Y mientras nos acercábamos, un ratito, digamos, en donde nos permitieron esa primera visita, bueno, conversábamos, porque se trataba de contar ahí. O sea, nosotros convidábamos libre, primero charlábamos, nos preguntaban quiénes éramos, nos presentábamos, nos contaban por qué estaban ahí, qué sé yo, así conocimos una mamá que estaba con su nene esperando para ir a su casa, ¿no? Salía de una salita, iba para la casa. Conocimos a otra nena que estaba con su papá pescando en el muelle. Después, otra señora que estaba esperando en el muelle de la salita del centro de salud. Ese fue el primer viaje, muy revelador para nosotros, ¿sí? Y entonces, no sé si estoy hablando demasiado o voy bien, bueno. Si no me paran, me dicen, bueno, porque me entusiasmo. Y después llegamos a la biblioteca y dijimos, bueno, es de mucha conversación esto es muy interesante, entonces empezamos a analizar lo que había pasado y cómo seguir. Y después lo que hicimos fue conectarnos con una red de vecinos y vecinas, anticipamos que íbamos a ir, ¿sí? Entonces, ahí nos decían quiénes querían pasar, que pasemos, ¿sí? Por el muelle. También hay otras bibliotecas vecinas que lo hacen, ¿sí? La biblioteca de Genoveva, la que está en Felicaria, el arroyo de Felicaria, hace años que está, y trabajan, digamos, también con la comunidad isleña de la isla, entonces, bueno, también están haciendo algo así. Entonces, bueno, organizamos visitas, porque lo llamamos así, porque son visitas y no nos apura, o sea, si hacemos 2 visitas en la travesía, para nosotros está muy bien. No es cantidad, digamos, sino es el encuentro. Y entonces, bueno, convidamos libros, ¿sí? Convidamos lectura de libros, y también empieza a suceder que nos muestran los libros que tienen. Hay un encuentro un día de títeres, Raulas quiere conocer, porque le hablan a él y conoce los perros de las familias. ¿Cuántos muelles hay en ese río? Lo tendría que averiguar, pero no es uno de los arroyos, o sea, para llegar al Caraguatá hay que ir por el río Luján, y se puede ir llegar por el Caraguatá, y se llega al Caraguatá, ¿sí? Está a 15 kilómetros de Tigre. No es uno de los arroyos más turísticos, ¿sí? Entonces, es población a lo mejor mucho más del lugar, recién con la pandemia, digamos, empezó a haber más movimiento y de querer instalarse allá, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de una señora que se llama Cristina, que jubilada, que se fue a vivir, la conocimos en estas travesías, y fuimos a contar a ella, porque ella quería, y además ella se dedica a tejer y con material reciclable, entonces nos dijo que hacía muñequitos quitapenas, y a ver si, que supongo que los conocen, si no, para quienes no los conocen, son esos muñequitos que se cuentan unas preocupaciones antes de dormir, se ponen debajo de la almohada, y ahí parece que se van, ¿no? Eso dice la leyenda. Entonces nos dejó muñequitos quitapenas para los chicos, ¿sí? Entonces empezamos a funcionar así como de intermedio también entre los vecinos. Otros días fuimos a otros arroyos, por ejemplo fuimos al arroyo Esperita, y ahí hay muchos niños, y ya es otra población también, ¿no? Como hay hay artistas también, en el Caraguatá también, pero a lo mejor ahí hay como más circulación de actividades artísticas,
¿sí? Entonces se organizaba ir a muelles y ya se sabía que íbamos y nos esperaban grupos de niños, ¿sí? Entonces, bueno, hay como muchísimas anécdotas y tesoros, ¿no? Pero lo que yo puedo decir es que ahí es la unión, digamos, la fusión entre esto, ¿no? De una historia en un títere, en un libro, y se trata de contar y escuchar, porque aprendimos un montón. Y lo que me olvidé de contar, que si esto es importante, y con esto ya cierro, mi compañera de travesía lo que llevaba era objetos, por ejemplo, objetos maravillosos para ella, un huevo de ñandú, por ejemplo, 3 plumas de pájaros que no eran de la zona, y esos eran pequeños tesoros que también tienen una historia, y los compartíamos, entonces en ese momento, y era muy interesante la conexión, a lo mejor objetos de distintas geografías que aparecían ahí, en ese momento, a través de este proyecto, ¿sí? Así que bueno, mucho por contar si quieren, pero bueno, cierro acá para dar lugar a mis compañeros. Muchas gracias, Ale, muchas gracias. Muy lindo, muy lindo, Sí, gracias. interesante lo que estás contando. Ahora vamos a tener la oportunidad de conversar y preguntarte cosas. Vamos a pasar a nuestro segundo invitado, que es Jorge David, de Viruta y Sudor, y lo va a presentar Paula Quintana. Adelante, Paula. Bueno, muchas gracias. Un placer presentar a estos amigues. Bueno, Jorge Leibiker es argentino, es docente en educación primaria, titiritero desde 1977, creador de grupos de teatro y de títeres en Epuyén y en el Bolsón, coordinador de la murga guacha del río Cuemquememtreu. Después me corregirá, por favor. Allí durante 20 años, coordinador de esta murga, ¿verdad? Letrista, clown, dramaturgo con más de 15 obras en su haber. También ha hecho giras internacionales por Chiapas, Italia, España, India, el Sahara, Nicaragua, Chile y toda la Argentina. Bueno, pueden visitar el canal Viruta y Sudor en YouTube. Han realizado creación de programas de radio con El Chiflete, teatro también, historietas y radioteatro. Y Violeta Bergero también es docente en educación primaria, es artista popular, cantante, actriz, clown, titiritera y murguera. Es cofundadora del grupo Viruta y Sudor desde el año de su creación en 1996, coordinadora de la murga guacha y de murguita infantil. También dirigió obras de grupos en el Bolsón, en Italia y en África. Participó en giras nacionales e internacionales y coordina cursos de títeres para docentes. Así que bueno, bienvenides. Bueno, gracias. Bueno, primero quiero decir, bueno, que estoy figurando yo solo, pero acá está cerca mi compañera Violeta Bergero, que nosotros somos así, Viruta y Sudor. Los que nos conocen muy por ese doble apellido, digamos, de Viruta y Sudor, que nace porque en un momento teníamos una carpintería social nosotros, y el nombre de esa carpintería era Viruta y Sudor. Y nuestro primer espectáculo eran 2 payasos, dos clowns, que se iban como de campamento al bosque, y ahí se encontraban con 2 duendes, ¿no? Se llamaba Historias del Bosque. Eran historias que nos contaba el bosque a estos mochileros clown. Y cuando le quisimos poner el nombre a nuestros clown, dentro de esta carpintería miramos y en el cartel decía Viruta y Sudor, y nos pareció reapropiado para 2 clowns, que nunca nadie nos entendió por qué nos llamábamos Viruta y Sudor.
siempre teníamos que contar un poco esta anécdota. Pero bueno, cómo los nombres para cada cual resuenan de distintas maneras, ¿no? Para nosotros ya es casi un nombre y apellido. Porque hace 25 años que llevamos adelante este grupo que, ¿cómo decir?, ha desarrollado su proyecto de títeres en un ir haciendo, digamos, más que pensándolo demasiado o organizando, se fue dando de alguna forma, ¿no? A partir de un deseo, a partir de una necesidad, a partir de un sueño, que por ejemplo el primer sueño fue ir a Chiapas. Fuimos con una obra, con nuestra primera obra del grupo, porque fuimos en el 97, el grupo nace en el 96 y en el 97 nos vamos a Chiapas. Como una manera de ir a un territorio donde esté sucediendo una vida dentro de un marco revolucionario, ¿no? Entonces nosotros íbamos ahí con esa curiosidad y con esas ganas de estar cerca de un evento de esa magnitud, que sentíamos que Argentina se alejaba cada vez más de esa posibilidad. Y entonces queríamos saber con qué ir, no queríamos ir de turistas tampoco, queríamos ir a compartir algo de lo que hacíamos nosotros. En un momento alguien nos dice con alfabetización, después lo revisamos un poco, íbamos por 3 meses nada más, que es lo que dan las visas, y después alguien nos dijo, no, ¿por qué no vienen con títeres, que es lo que ustedes saben hacer? Y eso nos abrió como una puerta terrible para sentir que con títeres podíamos compartir en un espacio así tan conflictivo y que a la gente de allá le pudiera servir para algo, porque también eso, no queríamos ni a pesar, ni a hacer como nuestro capricho, ¿no? Bueno, a partir de ahí se acomodan las cosas para que nosotros lleguemos a Chiapas, y en esa oportunidad las cosas se acomodan de tal manera que nosotros recorremos como 30 comunidades del movimiento zapatista. Cada comunidad es como un poblado, ¿no? Que después está la selva y otro poblado, después está la selva y otro poblado, y así 10 kilómetros, 5 kilómetros, 15 kilómetros, va habiendo una multitud de pueblitos en donde nosotros empezamos como a hacer como una gira de títeres por adentro de las cañadas. Entonces llegábamos a una comunidad, dormíamos, a la mañana nos levantábamos, a las 8 o 9 de la mañana hacíamos la función, comíamos ahí y salíamos a la tarde para otra comunidad. Y volvíamos a repetir lo mismo. O nos venían a buscar a las 3 de la mañana para pasar lugares que había puestos así como de camineras, entonces los pasábamos a la madrugada y llegábamos a la otra comunidad. Y eso empezó a sucedernos ahí, no sabíamos bien a qué íbamos, pensábamos que bueno, íbamos a hacer alguna función de títeres. En San Cristóbal, que era un lugar más habitado, pero bueno, como eso se nos fue dando, que conocíamos gente que estaba muy involucrada con el movimiento, cada vez nos alentaban a que vayamos más adentro, si se quiere, ¿no? Y así fuimos como recorriendo estas 30 comunidades de manera muy itinerante, todo casi a pie, salvo cuando las distancias eran muy grandes, sino la idea era recorrer como pueblo por pueblo, y fue como unir la tradición del titiritero ambulante con la del mochilero, con la del aventurero, con la del el tipo que está esperando o propiciando una forma de vida diferente. Entonces fue como una unión de un montón de expectativas y de deseos que uno tenía, que de repente los títeres fusionaban, o sea, cerraba por todos lados, ¿no? De repente hace una función a cielo abierto, en Chiapas, en mitad de una loma, y la gente ve toda la comunidad bajando de los distintos cerros, con toda su ropa tradicional, con sus chicos en la espalda, con los abuelos, con las abuelas, con las mujeres que se ponían de un lado y los hombres se ponían del otro, como la iglesia, y que no había forma de que eso se rompiera
de ninguna, que se sentaban, no sé, a 10 metros se sentaba el primero respecto al teatro. Entonces nosotros teníamos que ir de a poquito, ir ganando espacio, o avanzábamos con el teatro hacia ellos, o tratábamos de que ellos, los chicos, o quien pudiera más o menos ser lo suficiente, romper ese cerco, ¿no?, de timidez que ellos sentían. Estábamos en lugares donde realmente no pasaba mucha gente. Había funciones que se tenían que parar porque pasaba el ejército, entonces todos nos teníamos como que ir a esconder atrás de la iglesia, y se iba el ejército, volvíamos y seguíamos con la función. Cuando empezamos, por ejemplo, empezamos en español, reconfiados de que todos en Chiapas hablaban español, y nos encontramos con lenguas originarias, digamos. En Chiapas, en el lugar que estábamos nosotros, que era Oventí, por esa zona, hablaban 5 lenguas diferentes. O sea, según la comunidad que estábamos, hablaban una lengua diferente. Entonces, y algunos sí conocían el español, otros no tanto, otros de lejos, otros bueno. Así que la obra, a que al principio creíamos que llevábamos un bárbaro, todo en español, y nos dimos cuenta que no, que tuvimos que empezar a apelar mucho a la pantomima, si se quiere, que el títere también lo amerita, lo permite. Entonces empezamos a ser mucho más divertidos, hablando mucho menos, porque el código de la risa es mucho más universal que el de la palabra, si se quiere. Entonces algunos gags con palabras no funcionaban como funcionaban acá en Argentina. También tenemos que pensar que trabajamos para adultos también, no solo para chicos. O sea, venía toda la comunidad. También estábamos en comunidades que era muy interesante la organización que ellos tenían. Nosotros capaz llegamos a las 9 de la mañana a una comunidad, y a las 9 de la mañana otro día íbamos a actuar. Entonces yo decía, pero escúchame, no van a tener tiempo de avisarle a la gente. ¿Cómo le van a avisar a la gente? Encima están en el campo, que ustedes mañana a las 9 de la mañana van a hacer una función. O sea, eso dejarlo por nuestra cuenta, nos decían. Y a las 9 de la mañana otro día estaba lleno, toda la comunidad asistía. No sabían a qué venían, la verdad. No es que le decían, no, va a venir no sé quién. No. Le decían que había una reunión que tenía que estar. Y la gente estaba. Y eso era maravilloso, porque creo que no nos pasó en casi ningún otro lugar de la Tierra. Una convocatoria de semejante profundidad frente a la crisis que ellos estaban viviendo, ¿no? Y bueno, y la idea era que ellos valoraban mucho esto de la risa, de que nosotros vayamos a hacer reír a la gente, que no le habláramos del conflicto, que no le habláramos de los militares, que no le habláramos de los problemas políticos, económicos, sociales, de todos los problemas que ellos vivían cotidianamente, que nosotros no tocáramos para nada ese tema, sino que vayamos con una historia nuestra, que de todos modos ellos la veían en esas similitudes que uno encuentra en la historia de otro, ¿no? También de su propia historia, pero que no apuntaba a lo suyo directamente, y que era a las claras una obra de clown, porque nosotros éramos narices con payasos con narices, digo, o sea que íbamos al clown así, muy de hacer reír, y los títeres un poco apoyaban eso, aunque ellos eran los que contaban la historia más seriamente, ¿no? Y nosotros la tomábamos un poco medio a lo clown. Esa experiencia la tuvimos en el 97. En el 2000 volvemos a ir, ¿no? De tan que habíamos quedado tan enganchados, decidimos volver a ir, hicimos otros 3 meses. Y ahí yo digo, no, yo esto lo tengo que escribir, porque no es que todos los días voy a venir a Chiapas, no es que esta experiencia es cualquier experiencia, se juntaban como demasiadas cosas, en un momento que Chiapas estaba casi recién siendo conocido en el mundo, ¿no? Estamos hablando del 97, ellos empezó en el 94. Entonces yo siento una responsabilidad de tener, aparte en el viaje 97 veo gente que va a escribir, que hace notas, van gente con cámaras, que hacen videos, empiezo a ver
una cantidad de proyectos respecto a lo que pasa ahí. Entonces yo digo, bueno, yo la próxima vez voy y trato de escribir mis experiencias como titiritero dentro de este marco. Entonces ahí sale un libro que se llama En Son de Sones, que lo tengo acá. No sé si se ve por ahí. Nada que ver. Bueno, nada que ver. Le estoy mostrando el tercero en realidad. Arrancamos con este, que es En Son de Risa. Que esos son los dos payasos, digamos, clown, y atrás de fondo se ve como los chicos, el público, ¿no? Y acá atrás en la contratapa se ve una de las comunidades. Bueno, con ese libro que se llama En Son de Risa, porque nosotros sentíamos que ese era nuestro ritmo, ¿no? El son como ritmo, ¿no? Entonces, que nuestro ritmo era a través de la risa, que íbamos moviéndonos, ¿no? En estas cañadas. Y aparte, como los payasos ya eran mochileros, y nosotros éramos mochileros llevando en las mochilas nuestros títeres, era todo un juego entre un poco la realidad y la ficción, ¿no? Nosotros pasábamos a ser casi personajes de nuestra propia obra. Y eso también nos resultaba muy atractivo hacia los demás, ¿no? Porque los demás, nosotros convivíamos, nosotros llegamos a una comunidad y charlábamos horas con la gente, después nos quedamos a comer con ellos, después nos quedamos a dormir en alguna de las casas de ellos o en alguna casita de gente de paso. Después dábamos el espectáculo, capaz que nos quedábamos 2 días hasta que nos venía a buscar otro grupo y nos llevaba a otro lado, o capaz que salíamos al día siguiente. Entonces, en todo eso nosotros ganamos una experiencia increíble a nivel como humano, ¿no? O sea, no era el titiritero que llega y se va, no era el titiritero que arma, actúa, desarma y se va, sino que éramos un juego de encuentro continuo, ¿no? De encuentro, y nosotros decíamos que éramos una eterna despedida y un eterno encuentro, porque eran encuentros capaz de 6 horas, de 8 horas, pero de una profundidad increíble, ¿no? Por el marco de referencia en el que estábamos viviendo. Estaban viviendo ellos que nosotros estábamos transitando en ese momento. Y en ese mismo lugar, en una noche fantástica, diría, increíble, coincidimos en una meseta rural, digamos, de 10 casitas, un montón de militantes de distintos países de Europa. Había de Francia, había de Italia, había de España. Y entonces todos nos empiezan a decir, bueno, si llegan a ir por Europa, nos avisan, nosotros organizamos una gira acá, una gira allá, una gira acá, una gira allá. Y nosotros, mira, la verdad que mi idea de ir no nos interesa ir a Europa, nos gustaría volver a Chiapas, seguir con esta... Este es nuestro camino, ¿no? Habíamos entendido. Bueno, termina el 2000, qué sé yo, llega el 2001. Llega el 2001, Argentina entra en quiebra, bueno, todos entramos en quiebra. Una italiana que nos había conocido en Chiapas nos manda un mail diciendo que nos pagaba los pasajes, la estadía, todo para que vayamos a Italia. A hacer los mismos títeres que ella había visto en Chiapas. Bueno, nos miramos ahí con Violeta como nada, algo totalmente inesperado. ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? No teníamos ganas, yo no tenía ganas de estudiarme la obra en italiano directamente, ya me parecía que no iba a aprobar esa materia.
bueno, nada, sí, bueno, dale, vamos, qué sé yo, vamos, bueno, vamos. Le escribimos a esa mujer a ver si en vez de 3 meses, porque ella se ofreció 3 meses, podíamos ir 6. Porque yo me imaginé que en 3 meses no me iba a poder terminar de ubicar para generar algo, ¿no? Y bueno, la mujer dice, bueno, 6 meses. Bueno, listo, nos compró los pasajes, todo, armamos la mochila, la valija, todo esto, bueno, todo, y nos fuimos a Italia. Con 2 espectáculos nos fuimos. Con este de los payasos, que fuimos a Chiapas, y con uno que contábamos la historia que habíamos visto en Chiapas. Ahí sí, todo lo que había pasado en Chiapas, lo hicimos en una obra de teatro de guante, básicamente, y entonces era ir a Europa a contar lo que estaba pasando en Chiapas. Para adultos, esta obra era para adolescentes y adultos. Y después llevamos la de niños como para, bueno, trabajar y ver qué pasaba. Y bueno, nos fue increíble. O sea, nada, como llegamos en una época de crisis absoluta, y todos los argentinos estaban yendo a Europa, y los italianos son como nuestros primos lejanos, se sentían como en la obligación de ayudarnos, ¿no? Como con algún nivel de responsabilidad frente al caos que se vivía. Violeta era de familia italiana, entonces nada, como que nos adoptó el pueblo italiano, así que todos trataban de organizarnos funciones de títeres. Entonces empezó a llovernos funciones para aquí, empezamos a recorrer toda Italia, y después la obra de Chiapas nos conectó con una organización zapatista italiana que nos llevaba por toda Italia a hacer estas funciones, y después ellos hablaban de Chiapas, juntaban plata para los proyectos, todo. Entonces ahí hicimos un segundo libro, que fue de Bolsón a Europa, contando un poco cómo vivimos nosotros esa Europa, que era una Europa pudiente, del Benessere en ese momento, todavía no había caído en las grandes crisis. Entonces, se nos arma con una familia ahí europea, más que todo en Italia, y volvemos a ir un montón de veces. Y entonces de Italia saltamos al África, saltamos a la India, empezamos a hacer como unos saltimbanquis de un rebote entre lo que nosotros nos íbamos imaginando y haciendo, y la gente veía en nosotros. Entonces alguien decía, ay, ¿por qué no se van a tal lado? Ah, bueno. Y nos íbamos para tal lado. ¿No? Bueno, eso nos pasó. El tercer libro, que es un libro donde, ahí lo muestro, hacemos 4 continentes en 2 años, sin volver a la Argentina. Permiso, voy a tomar un poquito de agua. Bueno, y así se cruza nuestro proyecto. Un poco editorial, que fue escribir nuestras experiencias. Todos los libros son crónicas de viajes, que es un poco más que hablar de nosotros, es hablar de lo que nosotros veíamos, tanto en lo social, en lo humano, en lo afectivo, en lo político, lo que se nos ocurría, en realidad, como si fueran casi postales. Cada anécdota era una postal que tratábamos de sintetizarla en un escrito. Lo de Chiapas fue más crónica de viaje, ahí es más, había demasiado para narrar, no había
forma de sintetizar tanto. Y después siempre fue lo relacionado a las escuelas, a la educación. Nosotros dos somos los dos docentes, pero lo que más hicimos fue hacer títeres adentro de las escuelas. Yo creo que esa fue nuestra mayor docencia. Acercarle a los chicos obras de títeres, por todos los medios. Mucho a través del Instituto Nacional de Teatro, con subsidios ganados. Entonces podíamos ir a las escuelas gratis, o con una gorra modesta o lo que pudieran aportar, pero nosotros ya estábamos cubiertos por el instituto. Y así hicimos también campañas de salud contra el cólera, contra el hantavirus, contra los incendios. Entonces también podíamos ir a todas las escuelas gracias a esas campañas. O sea, siempre tratamos de conectar de alguna forma que nos hagan entrar en las escuelas. Y como esta zona es chica de alguna forma, yo le diría, por ejemplo, acá en Bolsón toda la comarca tiene, no sé, 25 jardines infantes. Total, con toda la zona rural, yendo casi hasta la mitad de Bariloche, saliendo para Esquel, o sea, toda esta gigantesca zona tiene 25 jardines infantes. Y 20 primarias, y ahí se acabó todo. Entonces, yo cada tantos años, como hago una pasada, y vuelven a cambiar los chicos, bueno, todo eso, ya me conocen porteras que eran chiquitas cuando yo pasaba por primera vez hace, no sé, 40 años atrás. Entonces, es como una actividad continua, ¿no? Que se va desarrollando a través de distintos elementos, ¿no? Los libros, después los discos. Nos gusta mucho cantar, nos gusta mucho mezclar la música con los títeres, casi todos nuestros espectáculos son musicales y titiriteros, casi todos tienen la música en vivo, entonces empezamos a hacer discos de esas canciones, juntando a muchos músicos locales de esta comunidad que es muy propensa al arte, digamos, hay gente muy capaz. Esos discos los vendíamos o los regalábamos en las escuelas o en las funciones, entonces eso también nos daba como un movimiento, o sea, todo nos ayudaba en movimiento, vendría a ser. Cada cosa que nosotros dábamos rebotaba en algún lugar. Yo leí un libro de ustedes que está en Brasil, en un albergue que lo dejó no sé quién, Magoya, y ahora estoy en su casa en Bolsón, qué loco, yo ya los conocía. Bueno, tenemos un montón de cruces así por esto de la internet y qué sé yo, y porque después en nuestra casa durante 10 años tuvimos un albergue como de mochileros. Entonces pasaban bocha, ríos de personas en el verano que después nos hacían promoción en su lugar y nos querían llevar para hacer una función. Entonces, bueno, es como un carrusel que nosotros empezamos a empujar sin darnos cuenta, y que se fue dando en esta como ganas de siempre. Yo escribí desde que hice mi primera práctica docente, creo que escribí lo que hice ese día con los chicos, ¿no? Como que siempre me encantó leer a Gesualdo, me encantó leer a Macarenco, me encantó leer a Freire, tipos que escribían sobre sus experiencias. Y yo me aluciné de eso siempre, ¿no? Cuando viví una experiencia fuerte, me alucinaba escribirla, porque veía que algo ahí había, que estaba pasando. Yo tuve la suerte de empezar con un taller de expresión infantil cuando tenía 19 años, entonces mi experiencia con los chicos fue más que de estudio, de percepción, de estar con ellos y ver qué les gustaba, qué no les gustaba, qué les pasaba, cómo nos comunicábamos. Yo arranqué con los títeres ahí jugando, me escondía atrás de una cortina de la ventana y sacaba un títere
y hacía hola, 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 y jugaba con los chicos así, y los chicos me contaban su vida. Yo decía, ¿qué tal? Y me contaban su vida, qué les había pasado a la tarde con la mamá, con el padre, con el abuelo, con el tío, con quien se había peleado, qué había comido, qué le gustaba, qué no le gustaba. Yo decía, wow, un psicodrama alucinante lo que lograba el títere. Y a partir de ahí, flasheé con la comunicación que lograba este objeto títere con los chicos. Y yo creo que por ahí fue mi camino, el de la comunicación con las infancias, ¿no? Después, bueno, me gustó el títere también, hice para adultos, experimenté otras cosas, pero básicamente mi conecta mayor es cuando logro conectarme a través de una obra, a través de un juego, a través de lo que sea, con los chicos, ¿no? En los jardines, en la escuela, que están ahí, ¿no? Cierro. Excelente, Jorge. Gracias, gracias. Muy interesante. Ahora te vamos a preguntar algunas cosas también. Por favor, si no. Bueno, y ahora vamos a hablar de nuestro tercer proyecto invitado, que tiene dos invitadas, ¿no? Se trata de la Biblioteca de los Asos en Amaicha, y a mí me gustaría que podamos empezar primero con el proyecto de la biblioteca en sí, cómo empezó, y en el orden cronológico lo que sucedió, cómo se incorporaron los títeres a ese proyecto o cómo fueron interactuando, ¿no? Así que la presentación la va a hacer Nanda, que en estos momentos no la veo, pero ahí debe estar. Así que, bueno, Nanda, te dejo para que presentes. Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo soy Fernanda Lamelas, parte de la Comisión de Biblioteca de UNIMA. Y voy a presentar a nuestras compañeras, a Mayra y a Nina, que forman parte de este proyecto de Biblioteca Popular en Los Asos, en la comunidad de Amaicha del Valle, en la provincia de Tucumán, Argentina. Mayra Costilla es docente y es coordinadora de la Biblioteca Popular de Los Asos en Amaicha del Valle, como ya dije. Nina Franco es licenciada en Psicología Clínica de la Universidad de Padova. También es técnica en psicodrama de Italia y ha estudiado en la Escuela Taller de Intérpretes del Teatro General San Martín en Buenos Aires. Ha realizado cursos de construcción de máscaras con el profesor Pablo Runa y ha trabajado en la exploración sobre el uso de la máscara larvaria y expresiva. Interesante, ¿no? Y también es creadora e intérprete para los proyectos de objetos y otras hierbas, alas, marionetas de palabra de papel y kamishibai. Ha hecho teatro en miniatura, títeres, El viaje de Hugo. Y sobre todo ha participado en muchos proyectos teatrales, desempeñando distintos roles como intérprete, creadora de utilidades, asistente de dirección. Está en la coordinación de grupos, donde se ha dedicado en paralelo
acumulando experiencia tanto con niños como en adultos. Algunos de los trabajos realizados la vieron involucrada en taller de arte en coordinación en la Biblioteca Pública de Los Asos, de hermano a hermano, en Amaicha, desde el 2015 hasta hoy. Así que voy a dejar a las chicas que se presenten su proyecto en la Biblioteca de Los Asos. Bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, como ya me presenté, soy Mayra Costilla. Soy docente y a la vez estoy coordinando esta biblioteca que está ubicada en Los Asos, Amaicha del Valle, Tucumán. Es una biblioteca que está funcionando hace prácticamente 12 años. Estuvo mucho tiempo cerrada. Y bueno, empezamos a activar un grupo de amigos, lo cual esta biblioteca empezó a funcionar diversos talleres, talleres de arte, talleres de capacitación, en arcilla, telar, y bueno, en el 2015 conozco a Nina, a donde ella incorpora los títeres a la biblioteca, lo cual a los talleres, serían los talleres de arte. Después ella coordinaba con amigas, Lore, bueno, hay personas que no están ahora presentes, pero físicamente, pero bueno, en el corazón las tenemos. Me pone mal porque, bueno, es una amiga que hace poco se fue, falleció. Era un pilar bastante fuerte, digamos, para los talleres de arte, para los chicos, y a la vez trabajaba con Nina. Ella ponía su otra parte, como ustedes ya han escuchado su currículum en titiritera, lo cual fue yo como docente, vi digamos, y valoro y respeto el trabajo de todos ustedes, titiriteros, porque es una herramienta, digamos, muy fundamental en la niñez, porque los chicos, yo vi que como que se empezaron a desenvolverse más, porque yo, o sea, Los Asos es un pueblo a donde, o sea, al niño le cuesta expresarse, y en los talleres ellos disfrutaban, veía que disfrutaban, les gustaba armar sus títeres, y después, bueno, perdón, o sea, después
bueno, la parte cuando ellos se tenían que expresar, era impresionante el cambio que ellos tenían, lo cual eso a mí como docente también lo veo como una herramienta, porque yo soy docente rural, yo ahora estoy en la escuela, bajo cada 15 días a mi casa, por eso estoy con campera, porque acá corre un viento y hace un frío, pero trabajo para la provincia de Salta, ya hace 5 años. Así que, bueno, la biblioteca funciona, bueno, ahora por la pandemia estuvo parada. En medio de la pandemia tuvimos una buena noticia, que ganamos un proyecto, Punto de Cultura, lo cual, bueno, también estuvimos, digamos, haciendo, parte del proyecto era a tener, hacer talleres de títeres, obras de títeres, a donde estuvieron varias chicas de la ciudad haciendo esos talleres, 5 talleres, y bueno, o sea, mantuvo ahí, digamos, a media máquina, pero estuvo activa la biblioteca. ¿Qué más? No sé qué más decirle. Y bueno, ahora estamos coordinando talleres, pero bueno, nos falta también Nina, que ella, como les digo, ella coordinaba el tema del armado, la fabricación de títeres, y bueno, así que ahí vamos a ver qué sale en los talleres estos. Así que bueno, ahora le paso la palabra a mi compañera Nina, que la tengo re lejos, te extraño. Tomo punto a lo que escuché hasta ahora, porque sea la intervención de Alejandra, que Jorge, me ofrecieron como idea, ¿viste? Una que dijo recién Jorge, me parece lo que marcó todo, cómo te recibe el lugar, ¿no? La importancia de cómo te recibe el lugar. Bueno, Maicha me recibió, el poema me recibió con un encuentro de títeres, así que fue como una cosa muy abierta desde el principio, en una fiesta, digamos, porque llegaban por primera vez en un encuentro que ahora este año cumplió 5 años, en los títeres. Y yo personalmente ya había hecho una elección de dejar lo que fue mi segunda ciudad, Buenos Aires, la ciudad de mi formación, entonces la primera, digamos, ¿no? Donde me formé a través de un festival que fue el Festival del Niño Campesino. Descubrí estas escuelas rurales, los lugares más lejanos de las ciudades, lo pequeño, ¿no? Que me fascinaron. Entonces yo venía de un recorrido en La Rioja, una gira organizada por mí, donde fue de verdad una explosión, como no muchas veces ya han dicho, ¿no? Como que entrar con los
títere te abre caminos, digamos, ¿no? Como los títeres son tan inocentes, ¿qué puede hacer esta chica con un títere? No hacernos reír. Y ahí llegábamos con todos, llegábamos como 10 titiriteros, 15 titiriteros en fiesta. Entonces fue como muy, muy bello, muy impactante en este paisaje increíble. Y desde ahí se encuentran personas iluminadas, digamos. Fue rescatada por Mayra, que me invita a su casa. No me invita en la biblioteca, me invita a su casa, ¿no? Para conocernos. Y también esto pasó con Lorena. Me invitan a su casa, a un lugar que para mí es sumamente importante, porque no tengo un lugar, digamos, siendo transhumante, llegaba sin tener un lugar. Y son cosas que escriben unas historias especiales, ¿no? Como decir que había gente que tiene una mirada más lejana de la que puedo tener yo, y que habilita a que ciertos encuentros se generen. Entonces, de la casa privada se entró en la casa pública, que es el espacio de la biblioteca, ¿no? Un sueño de amigas que empieza a ser también mi sueño. Cómo poder entrar con los títeres en punta de pie, enriqueciendo lo que ya se estaba haciendo, porque la historia de la biblioteca estaba ya, tenía ya una historia pasada y va a tener una historia futura, esté o no esté yo, ¿no? Porque estamos ahí para poner un ladrillo, una ventana, ¿no? Como pasó con este último proyecto de Puntos de Cultura, donde hay trabajo sobre lo material, el estructural, y sobre también lo estructural del alma, diría yo, ¿no? Y estábamos ahí cumpliendo las dos funciones, ¿no? Dando de comida, compartiendo la merienda y compartiendo también nuestro conocimiento con las niñas y los niños del valle, ¿no? Y poder estar en un proyecto desde el 2015 hasta ahora de manera distinta, pero me permitió ver, aprender un montón de cosas y ver cómo las cosas cambian en años de que ponemos energía. ¿Viste cómo esta energía puesta vuelve y resignifica lo que estamos haciendo? Bueno, siempre se trata de eso, ¿no? De resignificar lo que estamos haciendo. Siempre pasan cosas, a veces son terribles, por lo que uno se pregunta y se para de frente al vacío, ¿no? A veces yo me acuerdo muchas veces de encontrarme con Lorena en un espacio vacío de la biblioteca. ¿Cómo hacer que los niños vengan a este espacio? Bueno, vamos a buscarlos. Los vamos a buscar. Les vamos a tocar la puerta. Entonces con la camioneta bajábamos este camino de tierra y parábamos en la distinta casa hasta que era como una fiesta esta también, de irla a buscar en camioneta. Después los niños cruzaban la calle, ¿viste? Venían acompañados de la mamá, o del papá, o del abuelo. Empezaron como a adueñarse del espacio, a sentir que no era más la biblioteca, era la biblioteca.
era el día en que nos juntábamos a jugar, un lugar donde se le hacía espacio y se le escuchaban en los deseos también. ¿Qué deseo tenés? Que a veces nos olvidamos de preguntar, ¿qué quieres hacer? ¿Qué queremos hacer hoy? Incluyéndonos, ¿no? Me gusta esta... Lorena decía que éramos guías, no estábamos enseñando nada, sino guiando para que cada uno pudiera salir con su personalidad, con su fantasía, con su juego. Y hemos logrado que esos chicos, tímido, introvertido, silencioso, llegaran después de 5 años a poder producir historias personales, a pintarla y a contarla frente a familia y amigos en un evento de cierre del año, historia en Kamishibai, porque yo lo que traía era mi historias en Kamishibai. Entonces el recurso, por esto digo, como yo llego, pero el otro ve que lo que estoy... no sé si me escucha, no sé. Sí. Ahora sí volvieron. Entonces ven que lo que tengo es un recurso y se puede amplificar y se puede, cada niño se puede adueñar de eso. Y lo hacemos con un juego y fue maravilloso este proceso, ¿no? Que se sintetiza en pocas palabras, pero es un proceso, ¿no? De años, de acompañamiento, de dudas. De dudas, no sé dónde quedamos, pero bueno, lo que quería revelar es eso, ¿no? Cómo estar acompañadas. Yo viajo con los títeres, entonces yo estoy en una compañía, aunque viaje sola, porque nunca estoy sola realmente, estoy con los títeres. Y después eso se vuelve aún más rico cuando encuentro personas que ven las cosas de una manera similar a la mía, pero distinta. Y ahí creo que se genera de verdad el encuentro, ¿no? Los títeres han dicho que permiten compartir, ¿no? Y es lo que en la biblioteca de los Asos se generó de verdad, ¿no? Como un espacio. En este taller que yo estaba haciendo con Lorena, era un taller de arte, y bueno, lentamente, muy así sutil, entraron los títeres. Entonces de repente era el momento de pintar, pero había momentos de juego con los títeres. Los títeres fueron construidos, fueron ¿cómo se dice? Restaurados, había
títere. Y pasó algo como sumamente importante para mí, digamos, como esta cosa de ir a enriquecer el espacio. Porque normalmente la idea era, hago algo y me lo llevo. Esto me lo puedo llevar, esto me lo puedo llevar, como una necesidad, ¿viste? O una costumbre. Nunca llegué a entenderlo, ¿no? Realmente. Pero hicimos un trabajo de decir, bueno, pero en casa ya tenemos muchos juegos. Si empezamos a hacer juegos y cosas para dejarlo en la biblioteca, cuando volvemos lo encontramos, no solo nosotros, pero los que vienen después también, que van a jugar con los de esos juegos que ustedes hicieron. Entonces era hacer los juegos para que quedaran en la biblioteca, ¿no? Y bueno, en la biblioteca era siempre un explorar los libros para tomar idea, para dibujar. Entonces circulaban los libros en el taller antes de empezar la pintura, o antes de empezar a construir un títere, ¿no? Después los libros que de repente pedían prestados. Entonces empezar a circular. Entonces uno mueve algo, pero realmente no sabe lo que se genera hasta que no se genera y lo ve. Y después tengo una anécdota muy bella respecto a una frase que dijo Jorge, me parece también, proporcionar una vida diferente, ¿no? Me parece, dijiste algo cuando vos llegabas con la mochila, mostraba una vida diferente de alguien que viene viajando, etc. Eso es lo que pasó también y que Lorena me contó después que llegaron los titiriteros en este encuentro. Ella ya estaba haciendo el taller con los chicos y los chicos llegaron diciendo que querían armar una obra y armar una compañía para viajar como los titiriteros viajan. Después no tiene mucha importancia si lo lograron, si lo lograrán, pero digo, como posibilidad de otra mirada, ¿viste? Porque a veces la posibilidad ahí son muy simples, ¿viste? Como es muy difícil imaginarse otras cosas de las que los padres o los hermanos mayores te muestran que, o los docentes o la afuera te muestran que tiene que ser. Entonces de repente te cerrás en eso, que era también muchas veces lo que me cuestiona a mí, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué quiero hacer? Bueno, quiero mostrar que hay mucha forma de vivir, quiero compartir un momento que puede empezar con una sonrisa, pero después puede tener atrás otras reflexiones, ¿no? Y la esencia tan simple que entendieron viendo los títeres llegar e irse fue para los niños, bueno, vamos a ser titiriteros. Y sería hermoso un mundo lleno de titiriteros. Para mí sería un logro fantástico. Bueno, un poco así. La verdad es
que puede resultar un poco caótico, porque realmente no manejamos el caos en Amaicha. Como dijo Butch Binder, el profesor que me trajo a Argentina, del caos siempre se genera algo maravilloso también. Entonces son frases que nada, tengo en mi corazón, comparto con ustedes porque es lo que creo, lo que me permite ser todavía curiosa y preguntarme cómo hacer para que estas niñas y niños y adultos también puedan tener vivo una cierta curiosidad, ¿no? Como una cierta pregunta, una cierta ganas de estar en un momento compartiendo historias, ¿no? Historias cotidianas también. Yo creo que la música subraya que terminé. Bueno, vamos a... esta charla continúa en realidad, la charla grabada, pero es la parte en la que hacemos comentarios y comentamos los proyectos. Así que hemos conversado previamente y creo que preferimos hacer esa conversa aquí, ¿no? Entonces voy a cortar el video acá y damos paso a la conversa, a las preguntas, a compartir. Ahora. Entonces voy a dejar de compartir pantalla. Sí, no hay consultas en el chat, tampoco en YouTube. Así que los que quieran consultar algo ahora. Bueno, quisiera apuntar nada más que esta charla la hicimos dedicada a Lorena Orcola, que es una compañera que trabajó en la biblioteca de los Asos, que fue impulsora muy importante de la biblioteca y que falleció este año, en marzo. Entonces queríamos hacer también un homenaje a su memoria a través de esta conversa y de este vínculo en la charla. Si tienen algún comentario o pregunta, me parece que había algún comentario para Claudia, si no me equivoco. Sí. En principio, ¿se escucha? Sí. No, a mí me parecieron así intensas y bueno, y justamente de esa trama micropolítica a la que yo hacía referencia, digamos, ¿no? De aquellos que alteran la lógica de lo social que busca imponerse, ¿no? Donde lo que aparece es una lógica de consumo, una lógica marcada por el interés, digamos, estas experiencias en las que se va generosamente al encuentro con otros, básicamente para abrir horizontes, para expandir la posibilidad del mundo y de los mundos que conviven e intervienen construyendo posibilidad de expansión en este mundo. Me parece que da cuenta de ese proyecto, ¿no? Y yo creo que articularnos conscientemente en un proyecto que tenga esta lógica es necesario y saludable para construir también una afectación del sentido común que no tolere que tengamos 62% de los pibes abajo de la línea de la pobreza, que no tolere la injusticia, que no tolere, digamos, el afectar, digamos, el ambiente, el planeta, del modo en que se está
afectando, ¿no? Me parece que algo de cómo articularnos en torno a la convicción en la que necesariamente se requiere pensamiento y sensibilidad de un modo articulado, ¿no? Porque me parece que en todas estas historias y en todas estas experiencias hay una fuerte apuesta a lo sensible, pero también con ideas muy claras acerca de la búsqueda. Así que para mí fue muy grato participar de esta mesa y escuchar y ser testigo de estas potentes experiencias. Gracias, Claudia. Hermoso. Bueno, sí, muy interesante. No sé, ¿tenés alguna pregunta, Toño? ¿Ahí? No. No. Bueno, sí, me parece súper interesante esto de poder articular, ¿no? con los intereses propios de los artistas y los educadores que tienen que ver con los derechos humanos, las perspectivas de género, el medio ambiente, ¿no? Cómo ligar todos esos universos con las niñeces y con nuestro trabajo a veces de artista, a veces de educadores, ¿no? En esos puentes ahí está esa construcción de estas hermosas, todas las historias tuvieron que ver con algo de eso, ¿no? Todos los que contaron algo tenían que ver con esos puentes y con esos intereses. No sé si quieren agregar algo más, y si no, pasamos al video final de cierre, y después toda la charla va a estar cargada en YouTube, ¿no? Perfecto. Sí, va a estar cargada en YouTube y en 2 semanas les va a estar llegando un certificado desde el mail de la Secretaría de Educación de la CETERA. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, los dejamos con este video de cierre, ¿sí? Y gracias por compartir este tercer encuentro de títeres latinoamericanos. Abrazos y besos para todos. Muchas gracias. Chao, gracias. 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 Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Bellísima. Hasta Gracias. el próximo año. Hasta luego. Hasta pronto. Gracias. Adiós. Chau, chau.